Hola hermosa iglesia, le queremos contar un poquito de cómo pasamos nuestra cuarentena, lo que el Señor trabajó con nosotros, lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Amén. Bueno, hola iglesia, ¿cómo están? Los extrañamos y queremos contarle cómo ha sido, como decía mi esposa, un poquito sobre este tiempo de cuarentena que no ha sido fácil para nosotros por lo menos. Ha sido todo un proceso donde pudimos vivir un montón de situaciones, cuestiones que realmente pudimos ver que Dios está trabajando aún en nosotros. En primer momento de la cuarentena, la verdad que se hizo un poco difícil porque nosotros somos cuentapropistas, trabajamos por nuestra cuenta, tenemos un negocio en casa y comenzamos a ver que no teníamos trabajo, obviamente por la cuarentena, que no estábamos trabajando, que no estábamos produciendo. Estábamos tranquilos, estábamos en fe, pero nuestra parte carnal, nuestra parte humana comenzó a hacerse algunas preguntas de cómo íbamos a pagar el colegio de las nenas, de cómo íbamos a pagar nuestras responsabilidades como las tarjetas de crédito, la luz, el gas, un montón de preguntas que comenzaron a surgir que ciertamente nos pusieron nerviosos, comenzamos a tener momentos y tiempos de tensión. Oramos mucho, comenzamos a levantar el altar familiar en la casa, pero los días comenzaron a pasar y veíamos que realmente iba a ser largo el proceso, el periodo de la cuarentena. Tras todos estos nervios, estas situaciones, de comenzar a ver cómo íbamos a ver sobre todo lo que teníamos que pagar, el Señor comenzó a obrar. El Señor comenzó a traer la provisión. En primer lugar, comenzaron a acercarse hermanos, siervos del Señor, con las provisiones que nos traían, la verdad, lo Lo que que nos podíamos necesitamos. llegar a necesitar, todo lo que podíamos llegar a necesitar, la verdad que comenzamos a tenerlo, comenzamos a ver un tiempo diferente, no solamente en estas provisiones que el Señor nos está mandando, sino a nivel espiritual comenzamos a sentir un cambio. Nuestra familia comenzó a vivir un proceso de cambio donde comenzamos a tener una unidad diferente, comenzamos a sentirnos diferentes. Obviamente, la convivencia se hizo difícil, las nenas lo sufrieron, pero había algo que estaba pasando y mi esposa comenzó a declarar y a decir, y me decía, Pablo, siento que algo se rompió, siento que algo está cambiando. Y no solamente era porque ella lo decía, sino porque realmente lo estábamos sintiendo. Estuvimos más de un mes sin trabajar, sin producir absolutamente nada. Sin embargo, comenzamos a pagar todas las cuentas. Comenzamos a formar un fondo de ahorro. Sinceramente, el dinero se comenzó a multiplicar. Tanto es así que un día mi esposa, durante el mediodía, de la mañana, mediodía, me dice, Pablo, yo voy a hacer una lista porque necesitamos algunas cosas que ya están faltando. Y realmente esas cosas que estaban faltando y esa lista se había hecho bastante grande. Y bueno, no dijimos que no íbamos, o sea, dijimos que íbamos a ir a comprar, que íbamos a ir a buscar las cosas que necesitábamos. Pero a la tarde, nochecita, realmente el Señor nos sorprendió grandemente. Nos vinieron a visitar unos hermanos de nuestra congregación, unos hermanos que amamos con todo nuestro corazón, y nos sorprendieron trayéndonos realmente una provisión tan grande, pero tan grande que no podíamos creer nosotros tantas cosas que nos estaban trayendo. Y mi esposa se emocionó, porque realmente yo no, hasta ese momento no me había dado cuenta, pero todo lo que esta familia, este matrimonio nos estaba trayendo, era todo lo que ella tenía en su lista y más. Por eso le damos gracias al Señor porque en ningún momento nos abandonó, en ningún momento nos dejó, nos dio la seguridad que necesitábamos y la prueba que tanto pedíamos. Tanto fue así que empezamos, seguimos pagando nuestras cuentas, nuestras responsabilidades, eh, y todo sucedió de esa manera, hermanos, de una manera totalmente milagrosa. Realmente
mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor que nos mostrara la manifestación de su poder, porque sinceramente lo necesitábamos. Y no solamente en el tiempo que estamos viviendo de cuarentena, sino hace mucho tiempo. Nosotros hace más de un año que nos instalamos en nuestra casa, decidimos dejar de pagar alquiler, montamos nuestro negocio en nuestra casa y realmente la verdad que fue de tanta bendición porque nuestra familia comenzó a vivir un tiempo diferente. Los clientes de nuestro negocio nos siguieron, se siguieron sumando más con el tiempo. Y no llegó todo hasta ahí porque durante este tiempo de cuarentena pudimos seguir construyendo nuestra casa que hasta este momento no lo habíamos podido hacer. Hicimos una inversión grandísima en la instalación del agua que necesitábamos, de una cisterna, de una plataforma que necesitábamos hacer para una construcción, y eso lo hicimos todo durante este tiempo de cuarentena, prácticamente sin producir, con un fondo de ahorro. Y el broche de oro fue hace unos días atrás, cuando yo entro a Gamusi para pagar el bimestre del gas, para debitarlo desde la cuenta, y cuando entro nos encontramos con la sorpresa que estaba todo pagado, que estaba todo saldado. Había una tarjeta de donde se había debitado, y mi esposa llamó a su mamá preguntándole si había sido ella, no había sido, y realmente no quisimos seguir investigando. Creo que no es necesario. El Señor nos trajo una vez más la provisión que necesitábamos. Así que, hermanos, realmente los alentamos, y principalmente a aquellos hermanos que están llegando nuevos al camino del Señor, que nos están acompañando en nuestra congregación, les decimos: confíen, porque Dios es fiel.